Bienvenidas y bienvenidos a nuestra nueva sesión del módulo 1018 del curso de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes de Instituciones Sociales. Déjame decirte e invitarte que tenemos un Twitter y te puedes unir a él como contacto por el @omicat y el @plaidea2. También te puedes suscribir a nuestro canal de noticias. Eh, Tenemos también unas plataformas en redes sociales, como la página de Facebook, Asociación Mujeres Migrantes en Cataluña, grupo de Facebook Mujeres Migrantes en Cataluña, así como Instagram y YouTube. En nuestro canal de noticias de YouTube, La Idea 2.0, plataforma educativa. Por lo tanto, te invitamos a que te puedas unir con nosotros y disfrutar esta experiencia en todos los procesos educativos y cursos que damos. La frase del día: los pequeños intentos repetidos complementarán cualquier objetivo. Vamos a la primera parte del video de esta unidad de competencia, desarrollar intervenciones de atención sociosanitaria dirigidas a personas dependientes en el ámbito institucional. ¿Cuál es el objetivo de esta unidad de competencia? Desarrollar, en colaboración con el personal de la institución, actuaciones dirigidas a la intervención en atención sociosanitaria a las personas dependientes y centradas en la exploración y observación del usuario, la toma de constantes vitales, la administración de medicamentos y la preparación del usuario para su deambulación, movilización y traslado. Dentro de los contenidos importantes que vamos a ver en el texto que tienes para la lectura, tenemos, por un lado, el cuerpo humano, el sistema cardiovascular, respiratorio y patología más frecuente, que seguramente ya habrás tenido tiempo de ver los videos que te enviamos en la anterior sesión. Tomas de constantes vitales, administración de medicación, vías oral, tópica y rectal, la aplicación de técnicas de aerosol terapia y oxigenoterapia, aplicación de tratamientos locales y método frío-calor, uso de materiales para la medicación, la movilización, traslado y deambulación de los usuarios, sistema óseo, muscular y patología frecuente. Todo esto conforma toda la parte de lo que es el módulo. ¿Qué es el cuerpo humano? Vamos a ver el video de lo que es el cuerpo humano. Vamos a ver que el sistema del cuerpo humano está formado por básicamente cuatro. Está formado por el sistema nervioso, sistema circulatorio, sistema digestivo, sistema respiratorio, sistema muscular y sistema óseo. Estos son como los fundamentales. He dicho cuatro, pero en realidad son seis. Seguramente ya viste el video del sistema cardiovascular. Vamos a ver que en base a los videos que has visto, establecen unas partes como fundamentales del corazón. Vamos a decir que son por tres capas. El epicardio, que es la capa como más externa. El miocardio, que es después del epicardio, es la segunda capa, y el endocardio, que es la capa más interna. Vamos a ver que las patologías más frecuentes es la insuficiencia cardíaca, que quiere decir que es la incapacidad del corazón para impulsar la sangre a través del sistema arterial o venoso para cubrir las necesidades de la circulación periférica. Puede deberse a problemas mecánicos, hemodinámicos, por valvulopatías, a trastornos graves del ritmo cardíaco o a una insuficiencia del miocardio. ¿Te acuerdas cuando vimos el miocardio, no? Que viene siendo la segunda capa y es el que se encarga de transportar todo esto que tiene que ver con el ritmo. El ritmo que tiene que ver con los latidos del corazón. Entonces vamos a ver que los ventrículos se dilatan y pueden aumentar su grosor.
Por lo tanto, disminuye la capacidad del corazón de llenarse y vaciarse la sangre. Es como una válvula, nuestro corazón es como una válvula. Y cuando se padece de insuficiencia cardíaca, se disminuye esta capacidad que va a tener el corazón de llenarse de sangre. Otra de las patologías frecuentes es la angina de pecho o angor. Es una insuficiencia coronaria aguda asociada a una isquemia. Una isquemia es la disminución del riego sanguíneo en una zona concreta del organismo. Entonces, es una insuficiencia coronaria del miocardio. Produce dolor torácico de carácter opresivo que puede irradiarse a hombros, brazos, cuello o epigastrio. El dolor suele comenzar con el ejercicio y cesar con el reposo. Es decir, el dolor puede comenzar cuando estamos activos, haciendo alguna actividad. Y suele cesar, suele pausarse con el reposo. Cada uno de los episodios puede generarse pequeñas necrosis que con el transcurso del tiempo puede desencadenar en un infarto miocardio. Por lo tanto, el flujo insuficiente de sangre hacia el músculo cardíaco debido al estrechamiento de la arteria coronaria puede causar dolor de pecho. Entonces, esa placa se genera como una placa de arteria coronaria, en donde no va a llegar esa sangre necesaria para el funcionamiento del corazón. Infarto agudo de miocardio. Entonces, en sus siglas, IAM. Infarto agudo miocardio. Es una necrosis. ¿Qué es necrosis? Es una muerte de las células que conforman un quejido. Y eso puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo. Se puede dar una necrosis en la pierna, por ejemplo, o en el dedo. Por ejemplo, una persona cuando tiene diabetes, lo que llaman, hay que tener cuidado cómo se le hace la limpieza a esa persona de los pies, porque cualquier herida a esa persona con diabetes se le puede generar una necrosis, es decir, que se le muera esa parte del dedo que estábamos limpiando. Por eso es muy importante que en los pacientes con diabetes o en los residentes con diabetes tenga que ser un especialista quienes les haga la limpieza en los pies, cuando es cortado de uña, cortado de cutículas, etcétera. Es importante porque hay que tener cautela con lo que se genera con la necrosis, que es la muerte de las células. Y por lo tanto, si hay una necrosis, hay que amputar. Entonces, en este caso, se produce una necrosis del miocardio debido a una disminución total o parcial del aporte sanguíneo a las células cardíacas. Causa, causa un dolor torácico similar a la angina, pero que no mejora con el reposo. Si la necrosis es muy extensa, puede provocar una parada cardíaca irreversible. Pericarditis es la inflamación del pericardio, producida principalmente por las infecciones, aunque también puede ser causada por traumatismo, es decir, golpes, administración de fármacos o infartos agudos. Causa dolor torácico, tos, dificultad respiratoria, taquicardia y fiebre. Por supuesto, ¿quién diagnostica una pericarditis o un infarto agudo? Nosotros, no, el médico o el personal adecuado para hacer los diagnósticos, que casi siempre es el médico. Esto se hace a través de exámenes sanguíneos y a través de, por supuesto, una auscultación. Endocarditis es la inflamación que afecta a la capa interna del corazón, producida normalmente por procesos infecciosos. Causa fiebre, fatiga, malestar, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal y esplenomegalia, aumento del tamaño del vaso. Hipertensión arterial, con las siglas HT
A. Es el aumento crónico de la presión arterial por encima de los valores normales, 140 con 90 mmHg. Puede ser primaria cuando influye factores como la herencia y la obesidad, y o secundaria cuando va asociada a otro tipo de enfermedad o patología o alteración crónica. Causa cefalea, es decir, un tipo de dolor de cabeza, vértigo, palpitaciones, dificultad respiratoria y a veces epitaxis, que son las epitaxis hemorrágicas que se originan en las fosas nasales. Vayan apuntando estas palabras nuevas, epitafis, necroxias o necroxis, porque son palabras dentro del argot sociosanitarias, importantes de conocer. Arteriosclerosis, enfermedad arterial causada por una alteración de la capa íntima de la pared arterial, que se caracteriza por el endurecimiento, pérdida de elasticidad y estrechamiento de la luz arterial. Causa agotamiento, somnolencia, vértigo y lentitud de los movimientos, así como síntomas en la región afectada como palidez, problemas en la cicatrización de las heridas y úlceras. Aneurisma es la dilatación patológica de la pared de los vasos sanguíneos. Suele afectar a la arteria aorta y se desencadena por la existencia de arteriosclerosis. A medida que se expande la dilatación, aparece dolor agudo y los síntomas derivados de la compresión y lesión de los tejidos próximos. Trombosis venosa es la oclusión de la luz venosa por la formación del coágulo, es decir, se genera una barrera. La oclusión es como una barrera que genera que la sangre no circule de forma correcta por la vena. Entonces se generan coágulos. Afecta sobre todo a los miembros inferiores. Si el trombo, coágulo de sangre dentro de un vaso sanguíneo, es lo que significa trombo. Coágulo de sangre dentro de un vaso sanguíneo. Se origina a partir de una inflamación de la pared vascular. Hablamos de tromboflebitis. Causa un dolor en la zona, aumento del calor local y eritema, que es la inflamación de la piel que aparece acompañada de manchas rojas. Se afecta a las venas profundas, puede provocar una embolia pulmonar. Sistema respiratorio. Es importante ver los videos dentro de lo que yo les he enviado por email, por correo electrónico. Vamos a ver, por supuesto, todo lo que compone el sistema respiratorio. Las enfermedades más frecuentes dentro de del sistema respiratorio. La rinitis es la inflamación superficial de la mucosa que produce una secreción mucopurulenta, es decir, con moco y pus, causada por agentes infecciosos o alergénicos. Causa malestar, dolor de cabeza o cefalea, estornudos, material de apariencia mucosa que sale de la nariz, rinorrea y obstrucción nasal, que sentimos que hay una obstrucción que no nos permite respirar con toda la frecuencia y con toda la libertad que tenemos de una forma normal. Sinusitis es la inflamación de la mucosa de los senos paranasales. Los senos paranasales son los espacios llenos de aire situados alrededor de la frente, las mejillas, los ojos y que están recubiertos de una membrana mucosa, produciendo supuración de las cavidades con aparición de cefalea
o dolor de cabeza intenso. Otra de las patologías frecuentes nos podemos encontrar la laringitis. Es la inflamación de la mucosa laringea. Se caracteriza por la aparición de afonía, ronquera, picor o dolor de garganta, pudiendo producir en casos graves episodios de espasmo de glotis y asfixia. Normalmente se trata de un cuadro catarral que causa una tos como perruna o una tos laríngea. Bronquitis es la inflamación de la mucosa bronquial, normalmente precedida de los cuadros inflamatorios de vías respiratorias altas, rinitis, faringitis, laringitis. Sus causas desencadenantes más frecuentes son los agentes infecciosos, o fumar, el clima y la exposición al polvo. Su sintomatología es tos productiva, es decir, cuando es tos productiva es que tiene secreciones, cuando es tos improductiva es que es la tos seca, sin secreciones. Presenta dificultad y ruidos respiratorios. Asma bronquial es una obstrucción generalizada, intermitente que afecta las vías respiratorias bajas, estrechándolas, lo que provoca dificultad respiratoria o disnea y ruidos respiratorios. Generalmente se produce por alergias o infecciones. Vamos a ver unos alveolos sanos y vamos a ver unos bronquiolos sanos, ¿verdad? Que forman parte del sistema respiratorio y que están en el pulmón. Vamos a ver cómo estos bronquios sanos con una bronquitis crónica se llenan de pus, de mucosidad con pus. Y vamos a ver que la inflamación que se genera en donde esa abertura que estaba, ese orificio que estaba más grande, se empequeñece porque está inflamado. Y vemos aquí en los alveolos una ruptura de las paredes de los sacos de aire y menos capilares, menos vellosidades. Y es lo que se llama un enfisema. Vamos a ver que esta diferenciación cuando se está sano y cuando se está enfermo. Insuficiencia respiratoria aguda es la incapacidad aguda de los pulmones para conservar una oxigenación adecuada de la sangre. Los síntomas son confusión, somnolencia y mareos por acumulación de CO2, además de taquinea. La taquinea es la frecuencia respiratoria mayor de 24 respiraciones por minuto. Y disnea, que es la dificultad respiratoria por falta de oxígeno y sensación de asfixia del paciente. Edema pulmonar es una alteración aguda o crónica por aumento del líquido seroso en los alveolos pulmonares o tejido intersticial. Es aquel existente entre los elementos celulares de un órgano pulmonar. Causa sudoración, disnea intensa. ¿Se acuerdan de las disneas que lo hemos recién leído aquí, no? Disneas, dificultad respiratoria por falta de oxígeno y sensación de asfixia. Entonces, disnea intensa, ruidos respiratorios y variaciones en el pulso y la tensión arterial. Otra de las enfermedades es el carcinoma de pulmón. Su principal causa es el tabaco y no suelen aparecer síntomas hasta los estadios muy avanzados, en los que el proceso resulta casi irreversible, es decir, que puede causar la muerte a la persona. Es para recordar que el aparato respiratorio, nosotros esta acción voluntaria de respirar, inspiración y expiración. Acuérdense que tenemos las fosas nasales, la boca, la laringe, la tráquea, los pulmones, los bronquios. Entonces, como en este aparato respiratorio, de una forma involuntaria, inspiramos
y expiramos. Es decir, que si estamos dentro del mar o dentro del agua, tenemos que utilizar un equipo específico para poder respirar, ¿verdad? Porque si no, no pudiéramos respirar. Neumonía es una inflamación aguda o crónica de los pulmones. Se desencadena por la acción de gérmenes como el neumococo o el estafilococo o el estreptococo. Causa fiebre, tos productiva con secreciones y expectoración, disnea, taquinea y dolor torácico. Tuberculosis es la infección producida por el bacilo de Koch, microbacteria responsable de la tuberculosis, que generalmente afecta los pulmones, los bronquios y la pleura. A veces sus síntomas pasan desapercibidos. Otras, sin embargo, causa con fiebre, insuficiencia respiratoria, disnea, dolor torácico y astenia, falta de energía y cansancio patológico. Mire este otro nombre, astenia. Vamos a ver el COVID como enfermedad multisistémica. ¿Por qué? Porque él a la vez de atacar el sistema respiratorio también causa problemas en el sistema circulatorio, también en el hígado, intestino, sistema nervioso central, ojos, alteraciones sensoriales, sistema renal, páncreas, piel, entre otros. Entonces vamos a ver que es una enfermedad que ataca diferentes sistemas dentro del cuerpo humano. La toma de constantes vitales. Son valores que deberán siempre ser registrados en una gráfica con la mayor exactitud, de forma que nos resulte posible realizar una evaluación rápida de la situación del paciente, con solo ver estas anotaciones. Y de este modo, poder notificar cualquier cambio al responsable sanitario. Se clasifica en temperatura, tensión arterial, saturación de oxígeno, respiración o frecuencia respiratoria, pulso o frecuencia cardíaca. Por lo general, en ámbitos sanitarios, las constantes se toman 2 veces al día, aunque la frecuencia con que se medirán nos la indicará siempre el personal facultativo, dependiendo de la patología de cada individuo. Además, estos signos vitales a veces serán necesarios registro de otros valores, como los siguientes: ingesta y pérdida de líquido, es decir, diúresis, vómitos, deposiciones líquidas, controles de glucemia capilar y estado de conciencia de la persona. Temperatura es el grado de calor interno que presenta el cuerpo, consecuencia del equilibrio entre el calor producido por la actividad muscular, el metabolismo energético, etcétera, y el calor perdido por el organismo como fenómenos como la sudoración, la evaporación, etcétera. El control nervioso de la temperatura reside en el hipotálamo dentro del cerebro, que es el lugar donde ésta se regula. La temperatura varía en relación a la hora del día, más baja por la mañana, a la temperatura ambiente y a la zona del cuerpo donde realicemos la medición. Los valores normales de una persona o de un individuo sano oscilan entre 36 y 37 grados centígrados. Esto quiere decir grados y la C centígrados. Y si la toma es axilar, se aumenta 1 grado. Si es oral o rectal. El instrumento que se utiliza para su medición es el termómetro, que puede ser diferentes tipos de mercurio. Hoy en día ya el del mercurio está en desuso. Ya no lo venden en las farmacias porque ya ha sido de alguna manera prohibido, porque el mercurio, si se llega a partir, aunque está bien envasado, es tóxico el mercurio. Hoy en día se utiliza el electrónico o por infrarrojo. Sobre todo en estos momentos de pandemia se utiliza el infrarrojo casi siempre, siendo el primero uno de los más fiables, aunque también de los que más contaminación ambiental genera, por lo que actualmente están siendo retirados del mercado. Están los termómetros de infrarrojo, que miden el calor de un objeto sin estar en contacto con él.
como el termómetro óptico, cuya medición se realiza en el oído. Eso casi siempre se lo utilizan a los niños pequeñitos. Las alteraciones de la temperatura que podemos encontrar son fiebre mayor de 38 grados centígrados, febrícula o fiebre o un estado febril, temperatura entre 37 y 38. Hipotermia, temperatura inferior a 35 grados centígrados. Procedimiento. ¿Qué vamos a hacer para la medición de la temperatura axilar? Material necesario, termómetro. Procedimiento. Lavar las manos y colocar los guantes si es necesario, junto con la mascarilla, por supuesto. Explicar el procedimiento al paciente, en este caso al usuario o al residente. Comprobar que el termómetro está encendido o preparado para tomar la temperatura. Colocar el termómetro en la zona axilar que ha de encontrarse seca y que si estuviese mojada, secar con una gasa previamente. Y con el bulbo en contacto con la piel. Proceder a la retirada del aparato y lectura una vez oigamos un pitido o que hayan pasado 5 minutos. Limpiar o desinfectar el termómetro según sea necesario. Anotar la medida en la gráfica correspondiente. Vamos a ver, por ejemplo, dentro de los sistemas de motorización térmica corporal para el control de la propagación, porque claro, si estamos en un aeropuerto y hay personal sanitario, no vamos a agarrar un termómetro para ir poniéndoselo en la axila a cada persona, ¿verdad? Entonces hay unos especiales para hacerlo a nivel rápido y grupal. Sobre todo hay unos que tienen cámaras y que cuando las personas pasan por allí se sabe el tipo de temperatura de la persona cuando pasa, sobre todo en grandes aeropuertos. Yo no sé si ahorita en el aeropuerto de Barajas hay eso, pero lo que sí sabe es que algunos aeropuertos han optado por esta forma y no la forma manual de estar con cada persona que sale del vuelo, tomarle la temperatura, sino hacerlo de una forma más grupal, más rápida. En la medición de la temperatura oral, ¿qué se necesita? Material es el termómetro. El procedimiento, igualmente, lavar las manos y colocar guantes si necesario, así como la mascarilla. Explicar el procedimiento al paciente o al usuario y comprobar que el termómetro está encendido o preparado para tomar la temperatura. Colocar el termómetro en la boca con el bulbo debajo de la lengua e indicar al paciente que debe mantener la boca y los labios cerrados, pero sin morderlo. Proceder a su retirada y lectura una vez hayamos emitido o hayan pasado 5 minutos. Desinfectar el termómetro y anotar la medida en la gráfica. Medición de la temperatura rectal, material necesario, termómetro y lubricante. Procedimiento. Lavar las manos y colocar los guantes junto con la mascarilla. Explicar el procedimiento al paciente o al residente y colocar al paciente en posición de cúbito lateral. O sea, ya hemos visto otras veces los diferentes tipos de posiciones. Entonces, dejar descubierta la región glútea, comprobar que el termómetro está encendido, preparado para la toma de temperatura, aplicar lubricante sobre el bulbo del termómetro y separar los glúteos e introducir el bulbo del termómetro en el ano, unos 3 centímetros. Proceder a su retirada y lectura una vez oigamos un pitido o haya pasado 5 minutos. Desinfectar el termómetro y anotar la medida en la gráfica correspondiente. Tensión arterial. Es el latido que percibimos cuando comprimimos las arterias sobre una superficie ósea. La frecuencia cardíaca es el número de pulsaciones por minuto. Es lo que se llama ppm. Pulsaciones por minuto. Es lo que quiere decir esta sigla. Y hay tantas pulsaciones como contracciones cardíacas. El centro nervioso de control de la frecuencia cardíaca está en el bulbo raquídeo. Tensión arterial. Es la fuerza que ejerce la sangre por las paredes de las arterias cuando circula por ellas. Esa tensión permite que el oxígeno de la sangre
llega a todos los tejidos del cuerpo para mantener una adecuada respiración celular. La medición de la tensión arterial incluye dos parámetros. Tensión arterial, TA, sistólica o máxima. Es la presión que existe entre las arterias durante la contracción del ventrículo izquierdo. Sus valores normales oscilan entre 120 y 140 mmHg. Ya vamos a ver qué es mmHg. Tensión arterial TA diastólica o mínima. Es la presión ejercida en las arterias durante la fase de relajación del ventrículo izquierdo. Los valores normales de un adulto sano, de una persona sana adulta, oscilan entre 60 y 90 mmHg. Ahora bien, una actividad que vas a decirme por email. ¿Qué significa mmHg y ppm? Enviar la respuesta por email. Busca con el móvil, ¿vale? En internet, ¿qué es mmHg? Y ppm, aunque ya este ppm te lo habíamos dicho. Y enviar la respuesta por email. ¿Cuándo se mide el pulso de un paciente y qué se debe evaluar? Por un lado, la frecuencia de pulsaciones por minuto. Por otro lado, el ritmo, intervalo de tiempo entre un latido y otro. En condiciones normales, este debe ser regular. Si no lo es, diremos que el paciente presenta arritmia. Tensión o intensidad. Fuerza es la fuerza de la sangre en cada latido. Podremos estar ante un pulso fuerte y lleno o débil. Entonces, en condiciones normales, la frecuencia cardíaca puede variar en relación a los factores como el ejercicio, la hipotermia, el estado emocional, la edad. La frecuencia cardíaca suele ir disminuyendo con la edad o el sexo. Las mujeres suelen tener una frecuencia cardíaca más elevada. Los valores normales de la frecuencia cardíaca de un adulto sano oscilan entre 60 y 80 ppm, pulsaciones por minuto. Entonces aquí vemos tensión arterial, la óptima, la normal alta, la hipertensión grado 1, la hipertensión grado 2, la hipertensión grado 3 y la hipertensión sistólica aislada. Que la sistólica sería 140, la máxima, y la mínima 90. Entonces podemos ver que algunas de las principales alteraciones del pulso que podemos encontrar son taquicardia si la frecuencia cardíaca es superior a 100 ppm, bradicardia si la frecuencia cardíaca es inferior a 60 ppm y arritmia si la tensión o irregularidad del intervalo de esos latidos. Procedimiento. Material necesario. Reloj con secundero y el procedimiento de siempre, lavar las manos y colocar los guantes si es necesario, explicar el procedimiento al paciente o al usuario, tomar la muñeca del paciente, colocar los dedos índice y del corazón de nuestra mano dominante, la de mayor sensibilidad según sea el cuidador o la cuidadora diestra o zurda, sobre la arteria radial del paciente que está situada en la cara interior de la muñeca y la más utilizada para esta medición. Nunca utilizaremos nuestro dedo pulgar, ya que tiene latido propio y podríamos confundir las pulsaciones del paciente con las de nuestro pulso. También podremos tomar la frecuencia cardíaca en otras arterias, como la carótida en el cuello, la femoral en la ingle y la humeral en el brazo. Mantener la posición descrita, ejerciendo una ligera presión y realizar la medición durante unos 30 segundos y multiplicar el resultado por 2 para obtener así la frecuencia cardíaca por minuto. Si el pulso es irregular, deberíamos hacer la medición durante 1 minuto. Si fuese muy débil, podremos tomarlo con ayuda del fonendoscopio, aparato acústico que usan los profesionales para la ocultación de los sonidos internos del cuerpo.
colocando este sobre el tórax del paciente a la altura del corazón. Anotar la medida en la gráfica. Lo normal es que esto se encargue enfermería. Recuerda la actividad, buscar el significado de las palabras y luego enviar por email qué significa MMHG y PPM. Nos vemos en el siguiente video tutorial. Muchas gracias.